Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 7. Estudiantes de primer año. ¿Por qué tiene que ser tan triste separarse de la familia? Piénsalo de otra manera. Podría ser una buena oportunidad para liberarte un poco, dijo con naturalidad el chico de pecas y cabello rojo brillante. No solo me están separando de mi familia. El chico moreno de ojos rojos, que obviamente acababa de llorar, gritó. Se han olvidado de mí. Se han olvidado de que soy su hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos una vez más. Ayer mismo, papá y mamá estaban celebrando conmigo mi carta de aceptación en Eton, pero hoy terminaron mirándome como si fuera un extraño. El niño de cara redonda, cabello rubio y mirada firme diferente a los demás niños, le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarlo. No hay vuelta de hoja, Justin. La profesora McGonagall hace esto no solo para protegerte a ti, sino también a tus padres. Si esa gente descubre que tienen un hijo como tú que sabe hacer magia, quizá corran peligro en el futuro. Obviamente tuvo que actuar con mucha más madurez que los otros niños, y sus palabras tranquilizadoras hicieron que el niño llamado Justin dejara de llorar y mirara al niño rubio con ojos nublados. Entonces, ¿volveré a ver a mis padres? El chico rubio se quedó en silencio, obviamente sabiendo que las posibilidades de que eso sucediera serían bajas, muy bajas. Sí que lo harás. Justin. La única chica en la habitación dijo con firmeza y en voz alta. Mis padres siempre me han dicho que el bien triunfará sobre el mal. El día en que el profesor Dumbledore nos guíe de nuevo para reclamar lo que nos pertenece por derecho, con nuestra igualdad de estatus. Te reunirás con tus padres. Jon había escuchado la conversación entre los cuatro niños sin decirle una palabra desde que la profesora McGonagall lo había enviado a esta habitación. Ya había reconocido rudimentariamente a dos de ellos solo por su apariencia y la información en sus palabras. El chico pelirrojo que había hablado al principio tenía características externas obvias. Solo los Weasley tenían un cabello rojo tan brillante en el mundo mágico. Es natural que este chico sea Ron Weasley, el hijo menor de la familia Sangre Pura Weasley, uno del trío dorado del protagonista original. El hecho de que apareciera aquí significó que los Weasley se mantuvieron firmes como lo hicieron en el original, dispuestos a ser traidores a la sangre y a traicionar a su propia clase con el fin de apoyar a Dumbledore por el bien de la justicia. El chico lloroso y de cabello oscuro conocido como Justin es Justin Finch Fletchley, el estudiante de Hufflepuff que fue petrificado por el basilisco en la segunda parte de la serie. Él, al igual que Jon, también es un estudiante Muggle cuyos padres son de origen Muggle. En cuanto al otro chico rubio y la chica justo cuando Jon giró su mirada hacia Neville, Neville también giró su cabeza para encontrarse con sus ojos de manera similar. Con una sonrisa en su rostro, Neville extendió su mano. Hola, me llamo Neville Longbottom y también soy estudiante nuevo en Hogwarts este año. Disculpen, Justine estaba de mal humor hace un momento y lo estábamos consolando. Jon sintió una ligera punzada en el corazón, pero en la superficie, con calma extendió su mano y estrechó la de Neville. Está bien, mi nombre es Jon Green, solo llámame Jon. Este es Justin Finch Fletchley, este es Ron Weasley y esa chica es Lavender Brown. Supongo que solo seremos 5 los estudiantes de primer año de este año en Hogwarts. Mientras Neville y Jon se presentaban, Ron y el resto del grupo saludaron a Jon por turno, incluso Justin, que todavía estaba de mal humor, lo saludó con un encantado de conocerte. ¿Te trajo el profesor Potter?, preguntó Ron con curiosidad. Jon asintió. Sí, ella es quien me trajo aquí. Bueno, entonces no parece que hayan conseguido muchos estudiantes de los otros Hogwarts este año. Ron se encogió de hombros y dijo. La profesora McGonagall trajo a Justine esta tarde, y solo los trajeron a ustedes dos. Jon miró a Ron, y aunque podía adivinar el motivo, todavía preguntó con aire de curiosidad. ¿Y qué pasa con ustedes tres? La familia de Neville y yo somos miembros de la Orden del Fénix y siempre hemos estado con Dumbledore, dijo Ron con una amplia sonrisa.
Según el Ministerio de Magia, todas nuestras familias son criminales buscados, y desde pequeños estamos destinados a asistir a este Hogwarts a los 11 años. Porque ninguna otra escuela de magia podría siquiera considerar matricularnos. Estoy aquí porque mi padre insistió en enviarme, dijo Lavender con orgullo. Él creía firmemente que solo aquí podría obtener la mejor educación, y por eso incluso se llevó a mi madre y huyó a Islandia, abandonando el negocio familiar en Gran Bretaña. El nombre Lavanda también hizo sonar algunas campanas en la mente de Jon. En la historia original, ella resultó ser la primera novia de Ron, pero desafortunadamente, no tuvo un final feliz, muriendo en la boca del hombre lobo Fenrir Greyback en la batalla final. En cuanto a su linaje, no hay forma de que él recuerde tanto detalle de un personaje carne de cañón, pero por lo que ella dijo, pudo decir que al menos su padre es un mago. Jon sintió de inmediato que la combinación de los 4 estudiantes de primer año con los que se había inscrito era bastante interesante. Él y Justin son estudiantes muggles traídos del exterior por sus profesores, Ron y Neville son ambos sangre pura de raíz, y Lavender es muy probablemente una mestiza. Aquí solo hay 5 estudiantes de primer año, pero han reunido a todas las diversas clases de la comunidad mágica en este momento. Y Justin, que claramente intuía que Jon era el que tenía la experiencia más parecida a la suya, parpadeó y preguntó. ¿También te trajeron aquí después de que a tu mamá y a tu papá les borraron la memoria? Jon podía comprender perfectamente su deseo de encontrar a alguien en ese extraño lugar que compartiera una circunstancia similar a la suya para que fuera de alguna manera un impulso psicológico, pero desafortunadamente, no compartían las mismas circunstancias. El profesor Potter me sacó de un orfanato y crecí sin padres, así que realmente no me siento tan mal por eso. La forma en que Justine lo miró se volvió lastimera de repente. Después de todo, él tuvo una familia antes de perderla hoy, mientras que Jon nunca tuvo una desde que era un bebé, y obviamente está peor de lo que está. Míralo así, no hay nada malo en ser huérfano, al menos no es triste ni difícil en un momento como este. Antes de que Ron pudiera terminar su frase, Neville le dio una palmada en la espalda e interrumpió su parloteo, todo el tiempo mirando a Jon con cara de disculpa. Lo siento Jon, siempre habla así sin prestar atención, la intención de Ron no era burlarse de ti. Ron, después del recordatorio de Neville, se dio cuenta en este punto de que lo que había dicho sin pensarlo era bastante vago e inmediatamente se disculpó con una sonrisa avergonzada también. Lo siento Jon, no quise decir eso. Por supuesto, a Jon no le importó mucho este asunto, meneó la cabeza con una sonrisa y dijo está bien, y Lavender abrió la boca con gusto y redirigió la conversación a otra parte. Fue solo mientras hablaban que Jon, sin llamar la atención de nadie, miró profundamente a Neville. El chico educado, generoso, atento y gentil que tenía frente a él parecía muy distinto del tímido y cobarde Gryffindor de la historia original. Capítulo 8. Dumbledore. Pero cuando lo piensas seriamente, también es posiblemente inevitable que el personaje actual de Neville esté a un mundo de distancia de la historia original. Una gran parte de la razón por la que Neville en la historia se volvió tan tímido y cobarde como lo hizo fue el hecho de que sus padres fueron torturados hasta la locura por una maldición Cruciatus cuando era un bebé, y estuvo constantemente sujeto a la crianza autoritaria de su estricta abuela por su cuenta, lo que hizo que su carácter fuera defectuoso desde el principio. Y la razón principal por la que los Longbottom fueron capturados y torturados por los mortífagos fue porque los seguidores de Voldemort querían encontrar pistas sobre su señor en la pareja después de la desaparición de Voldemort, quien tenía la intención de matar a Harry Potter solo para que su propia maldición asesina se volviera en su contra. A juzgar por la situación actual, lo más probable es que los padres de Neville no cayeran en una situación tan miserable, y Neville recibió una buena educación de ellos. Siempre quise tener una varita, y solía robarla de Perky para jugar con ella en casa. Un día casi se me cae en la chimenea. Mis padres montaron un berrinche cuando se enteraron, y nunca los había visto tan enfadados. Cuando dijo eso, Ron todavía tenía una mirada palpitante en su rostro. Me encerraron en el ático 2 días enteros para hacerme reflexionar sobre mi error. Durante ese tiempo, solo me dieron un vaso de agua y 2 rebanadas de pan. Realmente no entendía por qué reaccionaron con tanta violencia, siendo solo una varita. Fui a preguntarles a George y a Fred, y ambos me criticaron con cara seria sin decirme por qué, a pesar de que antes disfrutaban gastándole bromas a Perky conmigo. Justin preguntó con curiosidad.
Ese pequeño palito de madera que la profesora McGonagall tenía en su mano es una varita. Neville le explicó. Sí, esa es la herramienta que usan los magos para lanzar su magia. Quizás todos los adultos son muy apegados a sus varitas y por eso castigaron así a Ron. ¿Cómo nos distribuirán las varitas los profesores después? ¿Nos darán una a cada uno sin más? Preguntó Lavender. Neville dijo vacilante. Supongo que sí, ciertamente no podremos elegir las nuestras aquí como en la tienda de varitas. Ron, que no había participado mucho en la conversación desde hacía un tiempo, aparte de decir algunas palabras, estaba seguro de que el asunto de la varita no era tan simple. Para los magos de este mundo, una varita es sin duda algo muy importante. En la historia de la hechicería, después de que la rebelión de los duendes fuera reprimida con éxito, el mayor castigo que se les impuso fue privarlos del derecho a usar varitas, como lo ilustra el registro histórico. Esto no significa que sin una varita, un mago esté completamente privado de la capacidad de usar magia, pero el efecto complementario de una varita para lanzar hechizos mágicos de todo tipo es indudablemente enorme. La gran mayoría de los magos tendrían dificultades incluso para lanzar un hechizo adecuado sin sus varitas, y el poder del hechizo, naturalmente, se vería muy disminuido. Incluso Ron podía ver que la varita era un recurso estratégico vital, y no podía creer que la gente del lado de Voldemort fuera demasiado estúpida para darse cuenta de su importancia. Después de todo, solo hay unas pocas personas en el mundo mágico que son capaces de fabricar varitas, aparte de las 3 familias más famosas de fabricantes de varitas. Al controlar todas las fuentes para evitar que se vendan nuevas varitas a la gente de Dumbledore, y al hacer obligatorio registrar todas las varitas existentes en manos de otros magos en el Ministerio de Magia, sería extremadamente difícil para Dumbledore conseguir que los nuevos estudiantes consigan sus propias varitas. No sería imposible comprar uno, pero inevitablemente costaría un precio muy alto y es poco probable que la cantidad disponible exceda más de 3 en un corto periodo de tiempo respectivamente. Ahora Ron siente curiosidad por saber de dónde saldrán las varitas que recibirán más tarde. Justo cuando los pocos niños recién inscritos estaban charlando y conociéndose, la profesora McGonagall, que había estado ausente durante unos 10 minutos, reapareció. Todos ustedes vengan conmigo. Sin importar si se trataba de Justin, quien fue traído recientemente aquí, o de Ron y Neville, quienes parecen estar ya algo familiarizados con el lugar, miraron a la profesora McGonagall con gran respeto. Se levantaron nerviosos de sus sillas y siguieron juntos a la profesora McGonagall fuera de la habitación. Nadie habló durante el camino y siguieron caminando por el largo pasillo más adentro, durante unos 20 metros más o menos, pasando por docenas de puertas de habitaciones antes de llegar finalmente al final. Al final del largo pasillo, también hay una puerta, a la que la profesora McGonagall llamó suavemente y se dirigió a la persona que estaba adentro. Albus, he traído a los nuevos estudiantes a recoger sus varitas. Adelante. Una voz suave y anciana vino desde adentro. Ron siguió a los 4 al final de la fila detrás de Neville y entró en la habitación. Es una oficina modesta, en la que solo un anciano con la cabeza llena de cabello blanco está sentado en una silla, con una percha dorada a su lado, sobre la que se encuentra un pájaro con plumas de color rojo dorado, y docenas de retratos detrás de él, en los que cada mago parecía viejo, y cada uno de ellos dormitaba con la cabeza gacha y los ojos cerrados. Y encima de esos retratos, Ron finalmente vio el familiar escudo de la escuela. Un león, un águila, un tejón y una serpiente, y estos 4 animales rodean una H mayúscula. La identidad del anciano en la oficina es obvia. Albus Dumbledore, director de Hogwarts. Una figura legendaria cuyos logros brillaron con luz propia en el mundo mágico y cuya fuerza alcanzó las más altas esferas, es considerado el mago más grande del siglo XX. No hay nada especial en su apariencia, usa lentes con forma de media luna, su cabello y barba son de un blanco polvoriento y su rostro está lleno de arrugas dejadas por el paso de los años, y su sonrisa es tan afable que todos los que lo ven sonreír no pueden evitar dejar ir la tensión y el estrés en sus corazones. Me encanta ver la llegada de nuevos niños a este vagón. Dumbledore se levantó para darles la bienvenida. Significa que la causa que estamos emprendiendo no se perderá después de nosotros. Soy su director, Albus Dumbledore. No parecía que estuviera diciendo eso como un gesto cortés y actuó genuinamente feliz, sacando una gran variedad de dulces de su cajón y haciendo un gesto para que Ron y el resto del grupo se sirvieran tanto como quisieran.
Fue solo cuando la profesora McGonagall tosió levemente en el fondo que recordó el asunto principal. Por supuesto, es esencial tener una buena varita que funcione antes de poder convertirse en estudiante de una escuela de magia. La sonrisa en el rostro de Dumbledore se desvaneció lentamente y su rostro se volvió solemne por alguna razón. Pero para todos ustedes, la varita ciertamente sería más que simplemente esencial. Sería una representación de sus creencias y las de los demás. Su voz se fue apagando suavemente, como si estuviera recitando algún elogio que evocaba nostalgia. Y entonces, bajo la mirada vacía de Ron, así como de Neville y el resto de los niños que estaban con él, el anciano abrió la puerta de un armario de madera a la derecha de su escritorio. Dentro del gabinete, una docena de cajas de madera estaban cuidadosamente ordenadas y acolchadas sobre terciopelo blanco, cada una de las varitas yacía tranquilamente dentro de la caja de madera, parecía antigua y desgastada. Capítulo 9. Varitas antiguas. Independientemente de cómo y quién los haya traído a este Hogwarts, estoy seguro de que todos comprenden la situación actual del colegio. El Ministerio de Magia ha bloqueado y controlado el comercio de varitas, lo que nos impide llevarles a la tienda de varitas con cara seria y elegir la varita que prefieran. Los ojos azules de Dumbledore estaban constantemente enfocados en Ron y la pandilla mientras hablaba, su mirada era muy seria y su tono se volvió inconfundiblemente solemne en contraste a cuando había saludado a Ron y la pandilla con dulces antes. Estas varitas que tienes ante ti han sido usadas toda una vida. Es cierto que no tienen el brillo de las nuevas de la tienda, pero cada uno de los últimos dueños que las tuvieron luchó hasta el final por lo que defendían. Para mí, ver estas varitas es como ver a quienes las usaron, así que espero que no te disgusten solo porque sean viejas. Si en algún momento en el futuro tienes la oportunidad de tener en tus manos la varita que más te gusta, entonces por favor devuelve la que tomaste de aquí hoy, habrá otros niños que la necesitarán en el futuro para entrar verdaderamente al mundo de la magia. Las palabras de Dumbledore hicieron que todos en la habitación contuvieran la respiración. La profesora McGonagall miró las viejas varitas en la caja de madera con una tristeza no disimulada. Neville apretó los puños tan pronto como Dumbledore comenzó a hablar, sus nudillos se blanquearon lo suficiente para revelar su confusión interna. Ron, que había estado nervioso desde el momento en que se conocieron, también estaba en silencio con una mirada solemne en su rostro. Justin y Lavender, ambos contagiados por la atmósfera de la oficina, miraron las cajas de madera, cada una representando a un mago que había muerto en la lucha contra la opresión de la sangre pura. Ron también estaba mirando las varitas, y a diferencia de los demás, él asociaba más con las palabras que salían de la boca de Dumbledore. Cada año se matriculaban nuevos niños en Hogwarts, y según lo que Ron había dicho antes de acudir al despacho del director, solo 2 estudiantes muggles, Ron y Justin, habían regresado este año, un número muy pequeño en comparación con años anteriores, lo que significaba que el número mínimo de estudiantes matriculados en años anteriores se estimaba en no menos de 5. Esto significaba que cada año se extraían 5 varitas de aquí. Pero ahora el armario seguía lleno, con más de 10 varitas. Esto significaba que la Orden del Fénix, liderada por los hombres de Dumbledore, era asesinada mucho más cada año, mucho más que el número de nuevos estudiantes que se unían. Para cualquier organización estar en una situación así podría ser considerado fatal, con menos estudiantes nuevos que la fuerza reducida, simplemente no hay futuro a la vista. ¿Quién es el primero? Dumbledore dijo de repente en voz alta justo cuando toda la oficina quedó tan en silencio que solo se podía escuchar el sonido de la respiración. Casi en el mismo momento en que las palabras salieron de sus labios, Neville, que estaba parado frente a Ron, ya se movió físicamente. Sin dudarlo, se puso delante de todos y se acercó a Dumbledore y habló con voz firme. He estado esperando este día, profesor Dumbledore. Dumbledore miró al chico rubio de cara redonda y una sonrisa regresó a su rostro. Serás un motivo de orgullo para todos en la familia Longbottom, Neville, nadie lo dudará. Los ojos de Neville se fijaron en una de las varitas, parecía haber estado mirándola desde que Dumbledore había abierto el armario, y ahora mismo, sin dudarlo, extendió la mano y tomó la varita ligeramente curvada. Accedí a la petición de tu padre hace 3 años y nunca la saqué, solo que hoy la puse aquí, dijo Dumbledore con calma. Tu madre, Alice Longbottom, usó esta misma varita en vida, la misma madera de cerezo que tu padre, con un núcleo de pelo de unicornio, solo un poco más corta por 5 centímetros y con 28 centímetros de largo.
Murió tras ser alcanzada por 3 maldiciones asesinas para proteger a los estudiantes del vagón de Hogwarts, cuyo paradero se descubrió entonces, y sus últimas palabras en vida se consideran un legado para todos nosotros. La mano de Neville tembló mientras agarraba la varita, y en la punta, un rayo de luz plateada brilló mientras apretaba los dientes y decía una palabra a la vez. Estos niños, y mi hijo, seguramente caminarán bajo la luz del sol de la igualdad, de la justicia, en el futuro. Dumbledore le dio una suave palmadita en el hombro. Todos y cada uno de nosotros nunca hemos olvidado esa afirmación, y es por eso que existe este Hogwarts. Neville asintió en silencio mientras tomaba la varita que había heredado de su madre y regresaba al grupo de nuevos estudiantes. La segunda persona que se presentó fue Lavender. No había ninguna varita dejada por sus parientes dentro, aún así ella mantenía un gran respeto por cada uno de ellos dentro y finalmente seleccionó uno de ellos. Ron notó profundamente un momento de pérdida de memoria en el rostro de la profesora McGonagall, que estaba a su lado, cuando Lavender tomó la varita. Lavender miró a Dumbledore nerviosamente, como si temiera que el anciano dijera a continuación: esta varita tiene demasiado significado para que la tengas. Pero Dumbledore la miró a los ojos con nada más que una suave sonrisa en su rostro. Madera de álamo con pelo de unicornio, de 30 centímetros de largo. Me honra que pueda usarla, señorita Brown. Perteneció a mi colega, Pomona Sprout, profesora de herbología en Hogwarts y la última jefa de Hufflepuff. Murió en la batalla que marcó la caída del castillo de Hogwarts hace 7 años, prefiriendo contener a docenas de mortífagos y aurores ella sola para permitir que Minerva se retirara del castillo con los estudiantes, dejando solo esta varita. Lavender tartamudeó mientras se ponía aún más nerviosa. Profesor, mi padre siempre me hablaba de ella. Era su jefa y la mejor mentora posible. ¿Debería devolverla? Es una gran bruja y no la merezco. Si la devuelve, Pomona se decepcionará, señorita Brown. La voz de Dumbledore sonaba seria. Murió por los estudiantes de este colegio, así que todo estudiante tiene el derecho y la responsabilidad de quitarle esta varita. Estoy seguro de que no recibirá menos gloria en sus manos que en las de su anterior portadora. Lavender se puso roja, tímida y emocionada ante las palabras de Dumbledore, y finalmente asintió con una mirada solemne en su rostro y respiró profundamente como prometió. Lo haré. Profesor. Se reunió con el grupo de nuevos estudiantes, y el siguiente en avanzar fue Ron, quien tomó una varita de madera de olmo del armario de madera. Capítulo 10. Esto se puede recoger. Una combinación de madera de olmo y fibras de corazón de dragón. De niño, Ron, habrías conocido al dueño de esta varita. Mundungus Fletcher, el hombre bajo y fornido con barba y 2 piernas cortas y torcidas, ¿lo recuerdas? La boca de Dumbledore no pudo evitar curvarse ligeramente mientras hablaba de ese hombre. Obviamente Ron todavía recordaba a ese hombre también. El ladrón que vino a mi casa como invitado una vez cuando tenía 6 años e intentó robar la única copa de plata de mi familia, transmitida de generación en generación, y terminó siendo atrapado por mi madre. Dumbledore se rió de buena gana. Mundungus era, en efecto, muy propenso a robar, y a tu padre y a tu madre tampoco les gustaba mucho antes. Ron no pudo evitar hacer una mueca ante sus palabras y mostró una mirada involuntaria de disgusto mientras miraba la varita que sostenía actualmente. Y esa mirada fue obviamente percibida por Dumbledore. Pero en lugar de darle un sermón o reprender a Ron, simplemente preguntó: ¿y sabes por qué tus padres, a quienes nunca les gustó, aún así le erigieron personalmente una lápida en su funeral? Ron negó con la cabeza con una mirada desconcertada en su rostro como si no supiera nada al respecto. Fue asediado por los aurores del Ministerio de Magia durante una operación de la Orden del Fénix, y para evitar que sus recuerdos fueran leídos o que le administraran un suero de la verdad que lo llevaría a revelar información sobre nosotros, tomó la decisión más valiente de su vida al no dejarse capturar. Usó esta varita que tienes en la mano para acabar con su propia vida. La voz de Dumbledore era plana, pero la boca de Ron se abrió de par en par. Nunca hubiera imaginado que el mago, que le parecía bajo y cobarde, que no tenía ningún sentido del estilo, que no tenía otras aficiones que robar cosas para venderlas por dinero, acabaría acabando con su vida de esa manera. Ron volvió a mirar la varita que tenía en la mano con una expresión muy encontrada. Lo guardaré a salvo para él, profesor. Eso es seguro.
Fue solo después de que Ron dio un paso atrás que Justin dio un paso adelante con un rubor nervioso. El niño había recibido mucha estimulación hoy, aprendiendo sobre la existencia de la magia y los magos, siendo alejado de sus padres y llegando a este vagón que se supone que es una escuela de magia, y ahora necesitaba conseguir la varita que le pertenecería. No estaba de humor para elegir una sobre las otras, y rápidamente tomó una de las varitas más cortas. Dumbledore permaneció paciente y se lo presentó. Una combinación de madera de cedro con fibras de corazón de dragón, era propiedad de Sturgis Pomore, uno de los primeros miembros de la Orden del Fénix, un mago confiable que también murió en la batalla de la caída del castillo de Hogwarts. Era un tipo mediocre, ¿verdad, profesor?, preguntó Justin vacilante. Dumbledore parpadeó. Puede que no haya muerto tan trágicamente como los demás, y que nunca haya hecho nada extraordinario, pero en estos tiempos, atreverse a enfrentarse a ese otro poder asfixiante habría sido la mayor hazaña de todas, Finch Fletchley. Al mirar las estrellas, también nos parecen la mayoría ordinarias, pero son las únicas que brillan en la oscuridad de la noche, ¿no es así? La mirada de Justin se iluminó y asintió vigorosamente. Sí, profesor. Los otros 4 cogieron sus propias varitas y, finalmente, solo quedó Jon, y él también caminó hacia Dumbledore mientras todos los demás ojos se centraban en él. Para ser honesto, no le importaba qué tipo de varita conseguiría, siempre y cuando fuera una que funcionara, no habría ningún problema. Pero esas 4 varitas frente a él, que representaban la muerte de 4 personas diferentes, hicieron que su corazón se sintiera bastante pesado. La madre de Neville, que había sido torturada hasta la locura por la maldición Cruciatus en la historia original, tampoco había escapado a su mal destino en este mundo, muriendo bajo la maldición asesina de los mortífagos. La jefa de Hufflepuff, la profesora Sprout, quien es retratada en el libro como una bruja amable y gentil que cuidaba de cada uno de sus estudiantes, murió hace 7 años. No estaba familiarizado con los últimos 2 magos, pero aún así agregaron presión a esta pesadez en su corazón. Sabía con una claridad inconfundible que este mundo definitivamente no es el cuento infantil como lo era en el original. Los estudiantes ya no podrían pasar horas felices aprendiendo en el castillo, y el mundo mágico ya no es un mundo mágico lleno de novedades y diversión. Hay opresión y esclavitud en todas partes, los magos muggles ni siquiera pueden asegurar sus propias vidas, y el lado justo ha quedado desconsolado y abandonado a su suerte en un vagón. Muchos de los personajes originales con los que está familiarizado y el protagonista con gran suerte, armadura de la trama, fueron asesinados en esta historia, mundo, y simplemente tampoco tiene elección en este asunto. Aunque fue criado en un orfanato, los padres de Jon en este mundo están bien documentados y verificados por Hogwarts como puramente nacidos de muggles. No quería entrar al castillo de Hogwarts conocido como el campo de domesticación, lo que significa que estaba destinado a unirse al lado de Dumbledore contra Voldemort, quien ya había establecido firmemente su autoridad en este mundo. Jon no sabía si lo tenía dentro, no tenía ningún sistema ni dedos de oro que normalmente venían con los protagonistas sobre los que leía en internet, y para los magos, el talento mágico es crucial, y aquellos que lo tienen están destinados a lograr mucho más que aquellos que no lo tienen. Pero es inútil que piense tanto ahora, lo único que puede hacer ahora mismo es sostener una varita en su mano primero. Después de una rápida mirada a las varitas que quedaban en el armario, Jon extendió la mano con la intención de coger una de ellas, cuando de repente con el rabillo del ojo vislumbró la parte más interna del armario de madera. Este es un armario de madera con puertas corredizas, y Dumbledore solo había abierto la mitad del armario, y bajo la cubierta de la otra mitad de la puerta, todavía hay una caja de madera escondida, que en circunstancias normales difícilmente atraería la atención de nadie. Jon estaba posicionado exactamente en el lado más alejado del gabinete, lo que le daba el ángulo correcto para ubicarlo. Su mano extendida se detuvo ligeramente. Esa caja de madera obviamente también guardaba una varita, solo que no estaba seguro de si Dumbledore la había puesto allí para que los nuevos estudiantes eligieran esa varita. Si lo fuera, entonces no habría necesidad real de esconderlo detrás de la puerta del armario del otro lado, pero si no lo fuera, ¿por qué no simplemente guardarlo sin ponerlo en el armario por completo? Jon dudó por un momento en su mente, pero algo inexplicable le hizo inconscientemente meter la mano y tomar el elegante cuerpo de la varita de la caja de madera detrás de la puerta del armario y sacarla. «Profesor, ¿esta varita se puede coger?»,
Le preguntó a Dumbledore tan pronto como sostuvo la varita en su mano, pero justo cuando Dumbledore estaba a punto de responder su pregunta, un brillante grupo de chispas plateadas surgió repentinamente de la punta de la varita. Capítulo 11. La orilla del mar. El grupo de chispas plateadas llamó la atención de todos los presentes. Neville y los demás parecían desconcertados. La profesora McGonagall mostró una mirada de sorpresa en su rostro, mientras Dumbledore se quedó congelado mirando la varita en la mano de Ron. Es una varita de aproximadamente 14 pulgadas de largo, con un cuerpo recto y una superficie muy lisa, como si su anterior dueño la hubiera cuidado mucho, y aunque hay signos evidentes de uso, se nota que ha sido bien cuidada. Las chispas plateadas saltaron alegremente durante unos 3 o 4 segundos antes de detenerse lentamente. Ron parecía un poco abrumado por la situación, incapaz de entender por qué la varita había reaccionado tanto en sus manos. «Le gustas mucho». Dumbledore salió de ese estado nostálgico de pensamiento después de que las chispas cesaron y miró a Ron con una mirada emocional y compleja. Una varita de madera de castaño con un núcleo de pluma de cola de fénix, una combinación poco común. Con la excepción del actual, que no merece ese título, los 3 jefes brujos consecutivos del Tribunal Supremo del Wizengamot han usado varitas de madera de castaño, solo que sus varitas tenían pelo de unicornio como núcleo. Una combinación sumamente justa, pero al reemplazarla con una pluma de cola de fénix, se vuelve versátil. Parecía muy familiarizado con la información sobre la varita en la mano de Ron, pero simplemente describió la varita en sí, sin decirle una palabra sobre la persona que la había usado. Ron miró vacilante la varita en su mano, sus instintos le decían que debía haber una gran historia detrás de esta varita. ¿Y la persona que usó esta varita fue? Dumbledore sonrió y frotó el cabello de Ron. Ya he contado suficientes historias tristes por hoy, así que dejémoslo por hoy, hijo, y quien quiera que haya usado esta varita, estoy seguro de que la usará bien, ¿no? ¿Es mío ahora? ¿Por qué no? Ron dejó caer la duda en su mente, y como Dumbledore no quería hablar de ello, no iba a insistir en ello. En este mundo mágico, a excepción de la varita de Sauco, una de las 3 reliquias de la muerte, las otras varitas no se distinguen en términos de su poder y fuerza, depende principalmente de la persona que usa la magia. Aunque esta varita tuviera más historias, todas pertenecían a su anterior dueño, y ahora lo único que podría aportarle a Ron sería la oportunidad de empezar a experimentar el mundo de la magia. Después de que todos los nuevos estudiantes recibieron sus varitas, Dumbledore no los dejó irse inmediatamente y les dio un mensaje final frente a todos ellos. Las varitas que tienes en tus manos tienen grabado el hechizo de aturdimiento. Todos los profesores de Hogwarts y los magos de la Orden del Fénix harán todo lo posible por protegerte, pero si en algún momento te ocurre algo malo y pierdes toda señal de vida, el hechizo de aturdimiento transportará las varitas de vuelta a mí por sí solo. Esto es solo una medida de seguridad. Las varitas son el recurso más escaso para nosotros, pero, repito, no me gustaría en absoluto que en el futuro este armario donde están guardadas las varitas contuviera una varita adicional que ya llevaste contigo. Los 5 estudiantes de primer año salieron de la oficina del director de mal humor, y la profesora McGonagall, que iba a la cabeza, percibió lo que parecía una falta de interés en todos ellos y dijo mientras caminaban: primero los llevaré al dormitorio donde vivirían. Para cuando todos estén instalados allí, creo que Hagrid también podrá encontrar un lugar adecuado. Y aunque ahora estamos en un vagón, la tradición de la fiesta de orientación de Hogwarts no se ha perdido, y todos celebrarán su admisión esta noche, así que relajémonos hasta entonces. Justo cuando las palabras de la profesora McGonagall cayeron, el suelo debajo de ellas, que había estado ligeramente irregular, de repente tembló por un momento y luego se calmó por completo nuevamente. El corazón de Ron se alegró al instante, pues percibió claramente los peligros de este mundo y se mantuvo en guardia constantemente. Aunque aún no había aprendido ningún hechizo mágico, aún sostenía la varita que acababa de recibir. Los otros estudiantes de primer año, Neville, Ron y el resto de ellos también tenían expresiones de pánico en sus caras, pero pronto una voz fuerte y gruesa resonó a través del vagón, calmando sus nervios por completo. Damas y caballeros, hemos llegado al lugar donde podemos bajar del autobús para prepararnos para la cena de orientación. Era la voz de Hagrid, y justo cuando su voz resonó, hubo una perturbación repentina en algunas de las habitaciones alrededor del largo pasillo.
Las puertas de cada habitación se abrieron y estudiantes de todas las edades salieron corriendo de ellas con vítores, la mayoría de ellos detuvieron su júbilo cuando vieron a la profesora McGonagall, Ron y la pandilla de pie en el largo pasillo. Un estudiante preguntó con cautela: «Profesora McGonagall, ¿podemos salir ya?». Cuando vio sus caras expectantes, la profesora McGonagall, que inicialmente había enderezado su rostro, no pudo evitar relajarlo nuevamente, suspiró y agitó la mano. Como Hagrid dijo que está bien, eso significa que es seguro ahí fuera, así que bajen todos y prepárense. ¡Hurra por el profesor! Los estudiantes vitorearon y se reunieron en grupos en el largo pasillo, antes de dirigirse en dirección al vestíbulo de entrada, y en medio de ellos, Ron vio a un par de hermanos gemelos, también pelirrojos, que le guiñaron un ojo a Ron. En apenas unos segundos, como monos que regresan a la montaña, el largo pasillo, que había estado abarrotado de gente que salía de las habitaciones, volvió a vaciarse. Lo único que quedó atrás fueron los nuevos estudiantes que habían llegado hoy, quienes miraron a la profesora McGonagall con miradas vacías. Por supuesto, la profesora McGonagall conocía las pequeñas cosas que había en sus mentes y al ver que no tenían equipaje para dejar en sus manos excepto las varitas que acababan de recibir, solo pudo decir con impotencia: «Entonces tú seguirás adelante, recuerda no salir afuera y quedarte con los niños mayores, y asegúrate de no alejarte del área a 20 metros del vagón». «Prometemos hacer lo que se nos dice, profesor». Ron fue el primero en salir corriendo y los demás siguieron su ejemplo hacia el exterior del vagón. Ya habían sentido suficiente pesadez y presión por el día, y ahora no podían evitar tener una sonrisa en sus caras al ver a los enérgicos estudiantes de último año. La profesora McGonagall permaneció de pie en el largo pasillo, observando cómo sus jóvenes espaldas se desvanecían, y el rostro envejecido, que parecía severo todo el tiempo, no pudo evitar esbozar una suave sonrisa. Ron caminó más allá del largo pasillo y atravesó el vestíbulo de entrada con los cuatro y salió del vagón. Cuando Lily lo llevó al vagón, ya había oscurecido afuera y a esa hora el cielo nocturno ya estaba lleno de estrellas. El lugar en el que se encuentran ahora ya no es el pueblo Nucle debajo de la colina de la Casa Segura, sino una amplia extensión de playa de arena. Una suave brisa vespertina agitó las olas, llevando el sonido resonante de las olas a sus oídos mientras el vagón con el nombre del colegio Hogwarts atracaba en la orilla del océano. Capítulo 12. Cena de orientación en la costa. La playa es muy amplia, y en las afueras de la playa hay una orilla rocosa, con un camino irregular que divide torcidamente la orilla rocosa en dos mitades. Parece un lugar rara vez visitado por la gente. Hagrid hace mucho que se bajó del vagón, encontró un espacio abierto adecuado cerca del mar y preparó leña y un marco de hierro para encender una fogata. En pleno verano, la brisa marina que soplaba por la noche hacía que la gente se sintiera muy cómoda, y los mayores que salieron temprano se reunieron en grupos en busca de algo de entretenimiento en la playa. Hogwarts encontrará un lugar con una gran vista para celebrar la cena en la noche de orientación y Navidad. Ron, que sabía más sobre la escuela en el vagón que los demás, se lo explicó a Ron y al grupo. Mis tres hermanos mayores fueron aquí y me dijeron que Hagrid siempre sorprende a la gente cuando elige el lugar para una cena. Una vez celebraron un banquete de orientación en la cima del monte Ben Nevis, la montaña más alta de las Islas Británicas, y también pasaron la Nochebuena juntos en la isla de Man. Este año también tuvimos una cena de orientación muy agradable. Sorprendentemente, es en la playa. Su voz tenía un tono de emoción, y todos los demás también compartían una mirada de curiosidad y emoción en sus rostros, incluso Justin, que había estado hosco, tenía una evidente mirada de relajación en su rostro. Mientras Ron, Justin y Lavender no pudieron resistirse a caminar hacia la playa, Ron notó que la puerta del vagón se abría desde adentro una vez más, y un anciano pequeño y con aspecto de niño bajó del vagón. Lleva una túnica de mago muy ajustada, su cabello está meticulosamente arreglado y, mientras baja del vagón, les grita a los dos chicos que atrapan cangrejos en la distancia. No corras demasiado, lee Jordan, y ten cuidado al usar la maldición de cuerpo entero contra los cangrejos. Siempre pronuncias mal, así que intenta no quemarte otra vez. El chico de piel oscura que estaba a lo lejos asintió en voz alta y luego procedió a pinchar al cangrejo con la varita que sostenía. La atención del anciano bajito se dirigió nuevamente a los estudiantes que perseguían las olas descalzos en la playa, y les advirtió que tuvieran cuidado de no caerse y ser arrastrado al mar de verdad mientras caminaba hacia Hagrid, que estaba encendiendo algunas hogueras.
Ese es el profesor Flitwick. Neville, al notar la mirada de Jon, lo presentó. Es nuestro profesor de encantamientos y profesor de astronomía a tiempo parcial, y fue el último jefe de la casa Ravenclaw antes de la caída del castillo de Hogwarts. Neville pensó que Jon era un muggle que nunca había estado expuesto a la magia y se preparó para repasar con entusiasmo las 4 casas de Hogwarts anteriores en detalle cuando de repente notó que su atención en realidad había estado en la manga vacía del brazo derecho del profesor Flitwick. ¿Cómo le fue a la mano derecha al profesor Flitwick?, preguntó Jon en voz baja. La expresión relajada en el rostro de Neville se tensó y dijo en voz baja. Fue cercenada por un hechizo de uno de los hombres del Señor Oscuro. Cuando el profesor era joven, ganó campeonatos de duelo blandiendo su varita con la mano derecha. ¿No hay ninguna solución mágica para reconstruir su brazo cortado? Según mi padre, la batalla en ese momento duró demasiado. Además, no recuperó el brazo después de que se lo amputaron. Si no hubiera tardado demasiado, la magia podría ayudarte a reconstruir la extremidad amputada, pero no hay forma de ayudarte a regenerar una nueva. Jon permaneció en silencio. Miró al anciano bajito que estaba ayudando a Hagrid a preparar la fogata, su corazón por alguna razón se inundó de pesadez. Esta pesadez no se debe solo al anciano manco frente a él, sino también a la jefa de Hufflepuff que había sacrificado su vida, Alice, la madre de Neville que murió bajo la maldición asesina, y las personas que habían sacrificado sus vidas por este Hogwarts. Como si percibiera el cambio de humor de Jon, Neville le dio una palmadita en el hombro para consolarlo y dijo con una sonrisa. Pero en realidad, al profesor Flitwick no le dio mucha importancia. Tras enterarse de la pérdida permanente de su brazo derecho, se rió y le dijo a Dumbledore. Por suerte, aún puedo usar el brazo izquierdo. Mi padre me lo contó. Resultó que tenía razón. Todavía puede lanzar hechizos con el brazo izquierdo y ser nuestro mejor profesor de encantamientos. Jon dejó escapar un largo suspiro mientras giraba la cabeza para mirar a Neville y le sonrió al niño que es verdaderamente un niño en todos los sentidos. Está bien, solo estoy suspirando un poco. ¿Qué podemos hacer ahora? Neville miró a Jon y le devolvió la sonrisa. De hecho, había sentido la diferencia entre Jon y los otros chicos cuando lo vio por primera vez, estaba actuando mucho más maduro que Ron, Justin y el resto, lo que le dio a Neville el presentimiento de que podrían ser amigos. No es que él y Ron no pudieran ser amigos, después de perder a su madre cuando era joven, siempre ha sido más maduro y comprensivo que sus compañeros, y cuando se enfrenta a Ron y la pandilla, siempre inconscientemente tiene una mentalidad de ayudar a los adultos a cuidar de sus hijos. Mientras que cuando interactúo con Jon, obviamente no existe tal sentimiento. Podemos ayudar a los estudiantes de último año a preparar los ingredientes para la comida de esta noche. Las comidas diarias de Hogwarts las preparan ellos mismos, y cuando comencemos oficialmente, un estudiante de último año nos enseñará específicamente a cocinar. En este vagón, el profesor y los demás suelen tener un horario muy ajustado, así que deberíamos cuidarnos y estresarlos menos. Neville dijo enérgicamente mientras guiaba a Jon hacia un grupo de chicas mayores que se reunieron a un lado. Allí estaban manipulando cangrejos y peces que los muchachos acababan de pescar, así como algunos ingredientes que habían sido preparados con antelación en el vagón. Jon intercambió mucho con Neville, de hecho, había alguna intención deliberada y oculta detrás de ello. El chico rubio de cara redonda obviamente sabe mucho sobre el Hogwarts actual, y Jon quiere llevarse bien con él para obtener más información de él después de que su relación se vuelva familiar. Por ejemplo, si la profesora de la clase de pociones, Lily Potter, tiene un hijo. Aunque su propósito no es lo suficientemente puro, Jon está dispuesto a ser sincero cuando se lleva bien con él. Jon está condenado a estar atado a esta carga en el vagón de Hogwarts. Este lugar reunió al último grupo de personas que se aferran firmemente a la rectitud y la luz en sus corazones en todo el mundo mágico británico, por lo que al llevarse bien con estas personas, no podía y no quería mantener una fachada hipócrita todo el tiempo. Cuando él y Neville estaban ayudando a las hermanas con el pescado y el marisco, Jon de repente vio a Lily, a quien no había visto desde que lo llevó al vagón. Ella caminó hacia ellos por el sendero desde la orilla rocosa en algún punto, guiando a un mago anciano y regordete con un bigote parecido al de una morsa. Jon no fue el único que vio esta escena, también hubo otros estudiantes que vieron al anciano gordo. Es el profesor Slughorn. Capítulo 13. Hogwarts. ¿Y esto es? No fue Jon quien hizo la pregunta sino Neville.
Parecía que no conocía al anciano sonriente que Lily había traído, que parecía una morsa gorda, y se giró hacia la chica que acababa de gritar profesor Slughorn. La chica mayor le presentó a Neville. Es el profesor Horace Slughorn. Nos dio defensa contra las artes oscuras e historia de la magia el año pasado, pero durante el último trimestre dejó Hogwarts porque tenía algo importante que hacer, y el profesor Dumbledore lo sustituyó en nuestras clases de defensa contra las artes oscuras e historia de la magia. Pero no esperaba que el profesor Slughorn volviera este año. Debería haber terminado con sus asuntos. Neville escuchó su explicación y entonces una expresión de comprensión apareció en su rostro. ¿No era también el jefe de la casa Slytherin cuando el castillo de Hogwarts aún no había caído? Creo que mi padre me lo mencionó. Ron escuchó su conversación en silencio desde un costado. Él naturalmente conocía a Slughorn, lo más memorable de hombre era que él fue quien le contó a Voldemort sobre el Horrocrux en la historia original, y también era alguien que apreciaba su vida y tenía mucho miedo a la muerte, pero al final, todavía se mantuvo del lado de la justicia. En este mundo, su posición tampoco parecía haber cambiado, y aunque Hogwarts había alcanzado su estado actual bajo el liderazgo de Dumbledore, todavía vino aquí para ser un profesor que sería buscado por el Ministerio de Magia. A medida que la noche avanzaba, el grupo de estudiantes trabajó en conjunto para preparar una suntuosa comida. Con un movimiento de su varita, Dumbledore conjuró una mesa larga y bancos en la playa que era lo suficientemente grande para acomodar a todos, y los estudiantes y profesores tomaron sus lugares. A estas alturas, básicamente, todos en este vagón estaban reunidos y Ron tuvo la oportunidad de contar a todos los estudiantes de esta escuela exiliada. El sistema académico en Hogwarts todavía constaba de 7 años, algo que no había cambiado, y solo hay 5 nuevos estudiantes este año, incluso si los números en los otros años son ligeramente mayores, no es tan diferente. Solo hay 10 estudiantes por año como máximo, y también hay 5 o 6 por año, como en el caso de Ron. En total, solo hay 40 o 50 estudiantes en toda la escuela de magia. Esta es una cifra lamentable incluso en una sociedad como la Comunidad Mágica, donde la población no es tan grande. En cuanto a los profesores de la escuela, se podían contar con una mano. Lily Potter, que enseña pociones, así como algunas de las asignaturas optativas de los últimos cursos. Minerva McGonagall, subdirectora, que también enseña transformaciones y herbología. Filius Flitwick, que enseña encantamientos y astronomía. Horace Slughorn, que acaba de regresar hoy y probablemente continuará con su función anterior, de enseñar defensa contra las artes oscuras e historia de la magia. Estos 4 son todos los profesores que ahora tienen puestos de enseñanza en el vagón. Los otros son el director, Albus Dumbledore, el cochero, Rupert Hagrid, y el carruaje, Argus Filch. El número de profesores, por supuesto, no es tan grande como en el castillo original de Hogwarts, por lo que tanto Lily como la profesora McGonagall ocupan varios puestos. Pero, de nuevo, como hay menos estudiantes, su carga de trabajo es bastante buena y no están tan ocupados como para no poder mantener los pies en la tierra. La playa estaba iluminada por las hogueras danzantes que los rodeaban, y el sonido relajante de las olas era como una orquesta sinfónica que tocaba música clásica suave, añadiendo elegancia a la cena que de otro modo no se habría encontrado. Lo que más les gustaba a los estudiantes de Dumbledore como director era que nunca daba un discurso aburrido en un entorno alegre. El anciano, que ya tenía más de 100 años y tenía cabello y barba blancos, levantó la copa que tenía en la mano y dijo en voz alta, sin un discurso largo ni nada conmovedor: Gracias por las delicias que has preparado y, con ello, por favor disfrútalas felizmente también. El aire húmedo y salado del mar no oscurecía los aromas que emanaban de la propia comida. Aunque estaba en Inglaterra, la comida de la cena ciertamente no era solo patatas y pescado frito. Ron no había probado las obras de los elfos domésticos, pero pensó que los sabores de la sopa de cebolla, el pescado al horno y el puré de patatas hechos por los mayores también sabían bastante deliciosos. Constantemente he escuchado a George y Fred decir que Filch es la persona más molesta del vagón. Los novatos naturalmente se sentaron juntos en la mesa larga, y Ron les dirigió una mirada tranquila, mientras comía su salchicha asada, para indicarles dónde estaba sentado el cochero con expresión desagradable. Siempre le gusta tratar a las personas como animales o ganado, y nunca las trata bien, como si no pudiera esperar a colgar y azotar a quienes han cometido el más mínimo error. Ron tiene 3 hermanos mayores que fueron a este Hogwarts, por lo que obviamente sabe mucho más sobre esta escuela que Neville.
Durante toda la comida, él había sido el que les contaba a los otros nuevos estudiantes las diversas historias interesantes que había escuchado de sus hermanos sobre el vagón. Las mesas del comedor estaban llenas de risas, y aunque ahora todos eran un grupo de fugitivos buscados por el Ministerio de Magia, no había mucha depresión o aburrimiento en el grupo de chicos adolescentes que merecían ser enérgicos. Demostró que Dumbledore y la Orden del Fénix bajo su mando realmente los habían protegido bien, manteniendo vivas las semillas de la esperanza incluso cuando los tiempos se volvieron difíciles. Las viejas varitas manchadas de sangre y fe se encontrarían en el armario de madera de la oficina del director, pero su existencia en el mundo está lejos de desvanecerse con el difunto. En cambio, fueron recogidos nuevamente por manos tiernas y llevados adelante por un camino lleno de espinas y sin futuro a la vista con gran esperanza. Cuando terminó la cena, Dumbledore se dirigió a los estudiantes sobre algunos de los cambios para este nuevo trimestre. Me alegra mucho que se hayan unido a nosotros 5 nuevos estudiantes, así como nuestro viejo amigo, el profesor Slughorn, quien ha terminado de lidiar con algunos asuntos personales y ha regresado para continuar su puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras, además de su puesto como profesor de historia de la magia. Esta noche marcará otro nuevo comienzo para nosotros, y nunca habrá un momento para celebrar más que este. Sostuvo la varita cubierta de nudos de madera en su mano derecha y la levantó hacia el cielo, un grupo de cintas festivas brotaban de su punta, sus brillantes ojos azules miraban a los estudiantes en las largas mesas, con una sonrisa feliz en su rostro manchado por la edad. Entonces, ¿por qué no cantamos todos una canción? Las palabras eran como una palabra clave conocida por todos excepto Jon y los otros estudiantes de primer año. Todas las personas a ambos lados de las largas mesas, ya fueran profesores o estudiantes, se levantaron de sus asientos, y los estudiantes de primer año siguieron su ejemplo con miradas desconcertadas en sus caras. Hogwarts tilde, el anciano director comenzó con su voz brillante, mientras los estudiantes de abajo cantaban la canción con una melodía clara y al unísono. Hogwarts tilde, enséñanos algo, por favor, ya seamos viejos y calvos o jóvenes con rodillas costrosas, nuestras cabezas podrían necesitar algo de relleno con algunas cosas interesantes, por ahora, están desnudos y llenos de aire, moscas muertas y trozos de pelusa, así que enséñanos cosas que vale la pena saber, trae de vuelta lo que hemos olvidado, haz lo mejor que puedas, nosotros haremos el resto. Y aprender hasta que se nos pudra el cerebro. Jon nunca había escuchado la canción del colegio Hogwarts en esta versión de la melodía antes. No era ni triste ni alegre, como una gaviota que da vueltas tristemente en la orilla cuando la playa está tomada y no hay lugar donde posarse. La canción era tan melodiosa que no pudo evitar unirse al coro. Miró hacia el infinito y brillante cielo nocturno y su mente vagó sin razón. Aquí no había ningún castillo antiguo, ningún gran salón cálido, ninguna otra ceremonia de selección esperada, ningún fantasma místico, no había nada de lo que uno esperaría del mágico Hogwarts aquí. Pero hay un mar, hay un cielo estrellado, hay un vagón, y también hay un grupo de personas cariñosas, como una familia de los cuentos de hadas. Y parecía, no estaba tan mal. Abuela. Fin del capítulo 13.